capítulo 7. Israel es separada del trono del rey David. Dios había prometido a David que sus descendientes siempre gobernarían sobre Israel. Pero los pecados de su hijo Salomón hicieron que se dividiera el reino de Israel en dos naciones. Y también hizo que la dinastía de David ya no gobernara sobre toda la nación, sino en una parte de los hijos de Israel. Salomón es el hijo del rey David y Betsabé. Nació en la ciudad de Jerusalén. Fue profetizado que bajo su reinado habría un período de paz para Israel, por lo que se le dio el nombre de Salomón, que significa pacífico. Era de edad de 20 años cuando comenzó a reinar sobre Israel. Aproximadamente en el año 900 a.C. Salomón tomó por esposa a la hija del faraón rey de Egipto. Y la llevó a vivir a Jerusalén. Primer libro de los Reyes capítulo 3 versículo 1. Salomón imploró a Dios por sabiduría para gobernar sobre su país y en respuesta Dios le aumentó en riquezas y sabiduría. Dios hizo una promesa a Salomón junto con severas advertencias. Primer libro de los Reyes capítulo 9 versículo 1 al versículo 9. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adoraréis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa, que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará, y se burlará, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Primer libro de los Reyes capítulo 9 versículo 1 al versículo 9. Del texto anterior resaltamos tres partes. Por favor, lea. Número 1. El trono de David fue establecido desde, y en Salomón. Versículos 4 y 5. Significa que el trono es afirmado desde Salomón y hasta la primera venida de Jesucristo. Y hasta su segunda venida, hay rey en Israel. Jesucristo se rehusó a reclamar este doble derecho al trono sobre Israel, por dos razones. Porque Jesús es el rey de todas las tribus de Israel. No solo es rey de los judíos. Es decir, no estaba completo la totalidad del reino. Y la segunda razón es que la prioridad era el establecimiento del reino de los cielos sobre la tierra. Así como la prometida salvación a toda la humanidad. A su regreso a la tierra, se sentará sobre el trono de David como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, para gobernar a las 12 tribus de Israel, siendo asistido por su amada Iglesia y su ejército de ángeles. Número 2. Que si Salomón y sus hijos llegaran a pecar, la nación de Israel sería desechada de su tierra. Versículos 6 al versículo 9. Esta diáspora sucedió cuando en la deportación a Asiria, que ocurrió aproximadamente en el año 700 a.C., la casa de Israel fue sometida y llevada cautiva, y los israelitas nunca regresaron a Samaria, capital de Israel. Su dispersión continuó hasta los confines de la tierra. Y su territorio fue ocupado por personas gentiles de otras naciones llamados samaritanos. Los judíos regresaron a Jerusalén después de 70 años de cautiverio babilónico. Pero los israelitas nunca regresaron a su tierra. Hasta hoy son conocidas como las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Y número 3. De ninguna manera la dinastía de David sería eliminada del trono sobre Israel, conservando así el cetro y la promesa de la simiente bendita sobre Judá hijo de Jacob. Salomón fue un rey como ningún otro rey en Israel. Su fama era conocida más allá de las fronteras de Israel. La misma reina de Saba se trasladó desde su reino para conocer a Salomón. Administró la nación con mucha sabiduría. Formó un ejército poderoso. Ordenó el reino en 12 distritos divididos para facilitar su administración, y cada tribu sostenía la corte real. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Primera de Reyes 4 versículo 7. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Primera de Reyes 4 versículo 34. Pero Salomón no fue obediente a las instrucciones divinas. Tuvo un harén de algo más de 1000 mujeres, muchas de ellas eran princesas, entregadas al rey de Israel como prendas de pactos políticos. Salomón se dejó persuadir por estas extranjeras idólatras para erigir santuarios a sus dioses. Comentario Diccionario Bíblico Vilaescuain. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab. A las de Amón. A las de Edom. A las de Sidón. Y a las eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. Y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Primer libro de los Reyes 11 versículo 1 al 8. El Señor castigó la apostasía de Salomón, delimitando a su dinastía a gobernar, nada más que sobre una reducida población de Israel. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto. Que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo. Por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Primer libro de los Reyes 11 versículo 9 al 13. La idolatría de Salomón provocó que Dios separara el trono de David sobre Israel. Y su reino fue reducido a una parte de los hijos de Israel. Los hijos del rey David gobernaron solamente sobre 3 tribus. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y los levitas que fueron expulsados de Israel, formaron el reino del sur, que fue gobernada por los reyes descendientes del rey David. Israel, el reino del norte, fue separada de la dinastía de David. Pero por un breve lapso de tiempo. Los demás hechos de Salomón, y todo lo que hizo, y su sabiduría, no está escrito en el libro de los hechos de Salomón.
Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Y reinó en su lugar Roboam su hijo. Primer libro de los Reyes 11 versículo 41 al 43. Así fue la separación del trono del rey David sobre Israel. Continuando con el libro de los Reyes, en el capítulo 12. Roboam hijo de Salomón, fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto. Enviaron a llamarle. Vino, pues, Jeroboam, y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre. Y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Israel estaba cansada de la dura carga de impuestos que Salomón había establecido. Después de la muerte de Salomón, un grupo de israelitas encabezados por Jeroboam pidieron al nuevo rey que redujera el régimen de impuestos. Y el joven rey de Israel recibió la protesta de la comitiva para analizar sus razonables demandas. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos, que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Versículos 6 y 7. El consejo de los ancianos de Israel fue que Roboam atendiera las peticiones del pueblo. Y a cambio el pueblo seguiría al joven rey de Israel, manteniendo así la unidad nacional. Sin embargo, el rey no hizo caso del consejo de los ancianos. Fue y consultó a sus amigos. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado. Y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, y estaban delante de él. Y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? Que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora, pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Versículo 8 al versículo 11. Roboam hijo de Salomón respondió con estas duras palabras al pueblo de Israel. El joven rey no estaba dispuesto a escuchar las demandas de los ciudadanos. Y estaba dispuesto en aumentar el pesado yugo sobre la nación. Y no oyó el rey al pueblo. Porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam hijo de Nabat. Versículo 15. El pueblo de Israel escuchó la respuesta del rey. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras. Diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. La molestia del país era mucha. Y comenzó una rebelión en Israel, que más tarde culminaría con la división del reino y con la separación del trono de David sobre Israel. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel, y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy.
Versículos 17 al 19. Cuando dice hasta hoy, es decir hasta ese momento en que fue escrito el libro de los reyes. Porque esta separación de David fue temporal. Y lo explicaré en los siguientes vídeos. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación, y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Versículo 20. Así fue separada la casa de Israel del trono de David.